Soy Esteban Morales, tengo 64 años y ayer cancelé definitivamente mi hipoteca después de 2 décadas de esfuerzos constantes. Me encontraba relajado en mi sofá predilecto, observando el documento bancario que certificaba mi completa propiedad sobre el inmueble, cuando repicó el teléfono. Mi hija Andrea me comunicó sin consultarme previamente. Padre, en 60 minutos llegaremos con todo el clan familiar. Organiza alimento para 12 comensales. Vamos a festejar. Cuando le manifesté que carecía de provisiones para tal cantidad de personas, su respuesta me dejó paralizado. Padre, se acabaron las justificaciones. Ahora que saldaste completamente la vivienda, puedes invertir en nosotros. Lo que inicialmente parecía una festividad hogareña se transformó en el momento donde comprendí algo escalofriante. Para mis descendientes, yo no representaba su progenitor, sino un trabajador que había completado el pago de su legado, y ahora estaba disponible para atenderlos ilimitadamente. Sin embargo, lo que desconocían era que durante esas 2 décadas liquidando la hipoteca, había adoptado resoluciones que modificarían eternamente el curso de mi patrimonio. Escucha esta narración íntegramente y compárteme si en algún momento tus descendientes confundieron tu afecto con su prerrogativa de exigirte absolutamente todo. Cuéntame también desde qué localidad me sigues, porque lo ocurrido esa jornada te hará reflexionar sobre la diferencia entre ser dadivoso y convertirte en esclavo de tu propia estirpe. Para comprender por qué esa comunicación telefónica me perturbó profundamente, debo relatarte sobre las últimas 2 décadas de mi existencia y todos los renunciamientos que realicé para obtener esa residencia propia. En el año 2004, cuando contaba con 44 años, mi esposa Elena y yo habitábamos un apartamento arrendado de 2 habitaciones junto a nuestros 3 vástagos. Andrea, quien entonces tenía 16 años, Miguel de 14 y Alejandro de 12. Elena laboraba medio turno como auxiliar de enfermería en un centro hospitalario estatal, y yo desempeñaba funciones administrativas en un estudio contable. Entre ambos percibíamos exactamente lo necesario para subsistir mensualmente. El arrendamiento absorbía prácticamente la mitad de nuestros ingresos, y el resto se destinaba a alimentación, educación, vestimenta y servicios. No quedaba remanente para ahorros, descansos o gastos adicionales, pero albergábamos una aspiración: adquirir una vivienda propia donde nuestros hijos pudieran desarrollarse con estabilidad. Esteban, me expresaba Elena mientras revisábamos las cuentas en la mesa de la cocina, si continuamos arrendando eternamente, jamás poseeremos algo propio. Cuando envejezcamos, estaremos pagando alquiler con la jubilación. Tenía absoluta razón. Arrendar significaba desperdiciar dinero mensualmente sin construir patrimonio, pero adquirir una casa parecía imposible con nuestros ingresos limitados. Un sábado de mayo de 2004, mientras paseábamos por un sector de viviendas nuevas en las afueras urbanas, observamos un letrero que anunciaba: Casas en desarrollo, financiamiento en 240 mensualidades. Era un proyecto de casas modestas, pero dignas, con 2 dormitorios, sala-comedor, cocina-baño y un patio reducido. 40 mensualidades. Le comenté a Elena: «Son 20 años». «Son 20 años», me respondió. «Pero después la casa será nuestra». Visitamos la oficina comercial únicamente para informarnos. El vendedor nos explicó el programa. Con nuestros ingresos podíamos acceder a una casa de 55 metros cuadrados. La cuota mensual equivaldría a lo que pagábamos de alquiler, pero durante 20 años.
¿Y si eventualmente no podemos pagar? Lo consulté. Se pierde todo lo abonado y la casa retorna a la constructora. Me dijo honestamente. Era un riesgo enorme apostar 20 años de nuestra vida a que siempre podríamos pagar esa cuota. Pero también era nuestra única oportunidad de poseer algo propio. Esa noche, Elena y yo permanecimos despiertos hasta las 3 de la madrugada, conversando sobre si era prudente o no. Esteban, me dijo Elena, nuestros hijos merecen crecer en una casa propia. Merecen tener su propio cuarto, su patio para recrearse, la estabilidad de saber que nadie los desalojará. Pero, ¿y si uno de nosotros pierde el empleo? Y le pregunté, ¿y si enfermamos? ¿Y si la economía nacional se complica? Entonces nos las ingeniaremos, me dijo. Pero al menos estaremos luchando por algo nuestro, no pagando la casa de otro. En junio de 2004 firmamos el contrato. Casa número 47 de la Manzana C. 2 dormitorios, 55 metros cuadrados, patio de 4 o 6 metros. Nuestro primer hogar propio. Bueno, técnicamente sería nuestro en el año 2024 después de pagar 240 cuotas mensuales. Los primeros años fueron los más complicados. La cuota representaba exactamente lo que habíamos calculado que podíamos pagar, por lo que no había margen para imprevistos. Cuando se averiaba el refrigerador, cuando los niños necesitaban útiles escolares, cuando había que comprar medicamentos, todo representaba un malabarismo financiero. Papá, me decía Andrea cuando tenía 17 años, mis amigas irán al cinematógrafo el sábado. ¿Puedes darme dinero para la entrada? No puedo, debía responderle. Este mes ya gastamos todo lo presupuestado. Pero, ¿por qué nunca disponemos de dinero? Os me preguntaba. Porque estamos pagando la casa, le explicaba. Todo lo que no gastamos en otras cosas va para la cuota de la casa. ¿Y cuándo terminará de pagarse? Me preguntaba Miguel. En 20 años, les decía, cuando ustedes sean adultos y tengan sus propias familias. 20 años, decía Alejandro. Eso es muchísimo tiempo. Era muchísimo tiempo. Pero era la única forma que teníamos de conseguir algo propio. Durante esos primeros años, toda nuestra vida familiar estaba organizada alrededor de la cuota de la casa. No podíamos tomar vacaciones porque el dinero se destinaba a la cuota. No podíamos comprar automóvil porque el dinero se destinaba a la cuota. No podíamos hacer reformas o mejoras porque el dinero se destinaba a la cuota. Los niños crecieron sabiendo que teníamos dinero ajustado, que papá y mamá no podían darse lujos porque estaban pagando la casa, que cada peso extra que ingresaba en la familia debía ir al fondo común para asegurar que nunca nos atrasáramos con los pagos. En 2008, cuando llevábamos 4 años pagando, llegó la crisis económica mundial. Los salarios se congelaron, los precios aumentaron, y súbitamente la cuota de la casa se volvió muy pesada para nuestro presupuesto. Esteban, me dijo Elena una noche después de hacer las cuentas, no alcanzamos. Con los salarios actuales no podemos pagar la cuota del próximo mes. ¿Qué hacemos? Y le pregunté. Debemos conseguir ingresos adicionales, me dijo, o perdemos todo lo que pagamos hasta ahora. Ahí fue cuando decidí buscar empleos adicionales. Durante los siguientes 2 años, trabajé en la oficina de lunes a viernes de 8 a 17 y los fines de semana realizaba trabajos de pintura en residencias particulares. Elena consiguió hacer horas extras en el hospital. Los niños, que ya tenían 20, 18 y 16 años, no comprendían por qué sus padres trabajaban tanto y nunca había dinero. Papá, me dijo Andrea, que ya cursaba en la universidad, necesito una computadora para estudiar. Todas mis compañeras tienen laptop. No podemos comprar una computadora ahora, le dije.
Pero, ¿cuándo será ahora? Me preguntó frustrada. Siempre es lo mismo. Siempre estamos pagando la casa. Cuando terminemos de pagar la casa, le dije, tendremos más dinero disponible para otras cosas. Faltan como 15 años, me gritó. No puedo esperar 15 años para tener una computadora. Tenía razón. Era injusto pedirles a nuestros hijos que esperaran tanto tiempo para tener cosas que otros jóvenes de su edad tenían normalmente. Pero no había otra opción. En 2010, Elena comenzó a tener problemas de salud por el exceso de trabajo. Las horas extras en el hospital, combinadas con el estrés de llegar siempre justo con las cuentas, le provocaron gastritis crónica y problemas de presión arterial. Elena, le dijo el médico, debes reducir las horas de trabajo y el estrés, o esto se va a complicar. Pero reducir las horas de trabajo significaba reducir los ingresos, y reducir los ingresos significaba no poder pagar la cuota de la casa. No puedo dejar las horas extras, le dijo Elena al médico. Tenemos compromisos financieros que no podemos abandonar. ¿Qué es más importante?, le preguntó el médico. ¿La salud o los compromisos financieros? Para nosotros no era una pregunta filosófica, era una pregunta práctica. Si Elena se enfermaba gravemente, íbamos a perder la casa de todas formas. Así que decidió seguir trabajando, pero cuidándose más con la alimentación y tomando medicamentos para controlar la presión. En 2012, cuando Andrea se graduó de licenciada en Administración, pensé que conseguiría trabajo y que eso aliviaría un poco la presión financiera familiar. Pero Andrea tenía otros planes. Papá, me dijo después de graduarse, quiero hacer una maestría en marketing. Es importante para conseguir un buen empleo. ¿Cuánto cuesta la maestría? Y le pregunté. 15,000 pesos, me dijo. Pero es una inversión en mi futuro. 15,000 pesos representaba casi un año de cuotas de la casa. Dinero que no teníamos. No podemos pagarte la maestría ahora, le dije. ¿Por qué no? Me preguntó. Estudié toda la carrera, me gradué, y ahora, cuando necesito algo importante para mi futuro, me dices que no porque no tienen el dinero. Le expliqué. Pero, ¿no es una prioridad la educación de tus hijos? Me preguntó. Es una prioridad, le dije, pero también es una prioridad no perder la casa donde vivimos. Esa casa es una carga, me gritó. Por culpa de esa casa nunca pudimos hacer nada. Nunca tuvimos vacaciones, nunca compramos auto, nunca pudimos darnos gustos. Esa casa, le dije, es lo único que nos va a quedar cuando seamos ancianos. A ustedes les va a quedar, me gritó. A nosotros no nos va a quedar nada, porque vamos a tener que mantenerlos cuando sean viejos y no tengan dinero. Esa discusión con Andrea me dolió mucho. Ella veía la casa como una carga que le estaba arruinando la juventud. Yo la veía como el único patrimonio que podía dejarles a mis hijos. En 2013, Miguel terminó el bachillerato y quería estudiar ingeniería, pero la universidad pública donde podía estudiar gratuitamente estaba en otra ciudad, lo que significaba gastos de transporte o alojamiento que no podíamos costear. «Papá», me dijo Miguel, «o me ayudas a estudiar en Buenos Aires o estudio algo local que no me gusta». «¿Qué opciones locales tienes?», le pregunté. «Profesorado de educación física», me dijo, «pero yo quiero ser ingeniero». «¿Cuánto costaría enviarte a estudiar a Buenos Aires?», le pregunté. «Entre alojamiento, comida, transporte, unos 8,000 pesos mensuales», me dijo. 1,000 pesos por mes durante 5 años. Era imposible con nuestro presupuesto actual. «No podemos», le tuve que decir. «Entonces tengo que conformarme con estudiar algo que no me gusta». Me preguntó,
Tienes que estudiar lo que podamos costear, le dije. ¿Y para qué sirve entonces que ustedes se maten trabajando?, me preguntó. ¿Para qué sirve que tengamos una casa si no podemos pagar la educación que queremos? No tenía respuesta para esa pregunta. ¿Era verdad que nuestros sacrificios por la casa estaban limitando las oportunidades de nuestros hijos? Miguel terminó estudiando profesorado de educación física en el pueblo. No era lo que quería, pero era lo que podíamos pagar. Se recibió en 2017 y consiguió trabajo en un colegio secundario. Alejandro, el menor, vio lo que había pasado con sus hermanos y decidió tomar otro camino. Cuando terminó el bachillerato en 2016, me dijo que no quería estudiar en la universidad. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté. Quiero trabajar, me dijo. Quiero ganar mi propio dinero y no depender de ustedes para nada. ¿Estás seguro?, le pregunté. Sin título universitario va a ser más difícil conseguir buenos empleos. Estoy seguro, me dijo. Prefiero ganar menos dinero, pero no tener que pedirles dinero a ustedes para cada cosa que necesito. Alejandro consiguió trabajo en un taller mecánico y se fue de casa a los 19 años. Alquiló un cuarto pequeño cerca del trabajo y comenzó su vida independiente. ¿Por qué te quieres ir?, le pregunté cuando me contó sus planes. Porque vivir en esta casa es vivir con la presión constante de que no hay dinero, me dijo. Prefiero vivir en un lugar pequeño que sea mío, a vivir en una casa más grande, donde siempre tengo que sentirme culpable por gastar. Entendí su punto de vista, pero me dolió que viera nuestra casa como un lugar de presión, en lugar de un hogar. En 2018, Elena comenzó a tener problemas más serios de salud. Los años de exceso de trabajo le habían provocado problemas cardíacos que requerían tratamiento médico costoso. Esteban, me dijo el cardiólogo después de realizarle todos los estudios. Elena necesita una operación que cuesta 150.000 pesos. Es urgente. 150.000 pesos no los teníamos y no podíamos conseguirlos sin atrasar muchas cuotas de la casa. Doctor, le dije, ¿no hay algún plan de pagos? ¿Alguna forma de hacer la operación por la obra social? La obra social cubre el 60%, me dijo. Pero ustedes tienen que pagar el 40% restante. Son 60.000 pesos. 60.000 pesos que no teníamos. Ahí fue cuando tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. Pedir dinero prestado usando la casa como garantía. Conseguí un préstamo de 60.000 pesos del banco, hipotecando la casa que llevaba 14 años pagando. Si no podía pagar el préstamo, perdería tanto la casa como todo lo que había pagado hasta ese momento. Elena se operó y se recuperó bien, pero ahora teníamos dos deudas: la cuota de la casa original y la cuota del préstamo para la operación. Durante los siguientes 2 años, 2018 y 2019, trabajé más horas que nunca en mi vida. Además del trabajo administrativo y los trabajos de pintura los fines de semana, comencé a trabajar los martes y jueves por la noche haciendo inventarios en un supermercado. Esteban, me decía Elena, te estás matando trabajando. No puedes seguir así. Es temporal, le decía, hasta que terminemos de pagar el préstamo de tu operación. Pero no se sentía temporal. Se sentía como si fuera a durar para siempre. En 2020 llegó la pandemia. El país se cerró, la economía se paralizó y súbitamente todos los trabajos extras que hacía desaparecieron. Solo me quedó el trabajo administrativo que por suerte pude hacer desde casa. Con la mitad de los ingresos no podíamos pagar ni la cuota de la casa ni la cuota del préstamo. Era el momento que más había temido en 16 años. Íbamos a perder todo. Elena,
le dije una noche de abril de 2020. Creo que llegamos al límite. No podemos seguir pagando todo. ¿Qué hacemos?, me preguntó. Hablamos con el banco para renegociar, le dije. A ver si nos dan algunos meses de gracia hasta que vuelvan los trabajos extras. El banco aceptó diferir los pagos durante 6 meses, pero con intereses acumulativos. Eso significaba que después íbamos a tener cuotas más altas. Durante esos 6 meses de 2020, por primera vez en 16 años, no tuvimos la presión de la cuota mensual y descubrimos algo sorprendente. Sin esa presión, nuestra calidad de vida mejoró notablemente. «Esteban», me dijo Elena, «hace años que no cenábamos tan tranquilos». Tenía razón. Sin la angustia constante de llegar a fin de mes para pagar la cuota, podíamos disfrutar más de las cosas simples, como las comidas familiares, las charlas después de cenar, los domingos sin trabajar. Pero sabíamos que era temporal. En octubre de 2020 iba a volver la presión financiera, y esta vez iba a ser peor porque las cuotas diferidas se acumulaban con intereses. En septiembre de 2020 conseguí volver a trabajar los fines de semana, esta vez ayudando en un depósito de materiales de construcción. En octubre reanudamos los pagos de la casa y el préstamo. Para entonces ya llevábamos 16 años pagando la casa. Faltaban 4 años más, pero parecían eternos. «Esteban», me dijo Elena a principios de 2021, «¿realmente vale la pena tanto sufrimiento por una casa?» «¿Qué quieres decir?», le pregunté. «Quiero decir que llevamos 17 años sacrificando todo por pagar esta casa», me dijo. «No tuvimos vacaciones, no compramos auto, no ayudamos a los niños con sus estudios. ¿Vale la pena tanto sacrificio?» «Falta poco», le dije. 3 años más y la casa va a ser completamente nuestra. 3 años más, me dijo. Son 1000 días más de levantarnos angustiados, pensando en si vamos a llegar a pagar la cuota. Tenía razón, pero ya habíamos llegado muy lejos como para abandonar. En 2022, Andrea se casó con un contador que había conocido en el trabajo. Era un buen muchacho, responsable, con un sueldo estable. Se mudaron a un departamento alquilado en el centro de la ciudad. «Papá», me dijo Andrea antes de la boda, «Martín y yo estamos pensando en comprar una casa también». «Así», le dije, «¿cómo van a hacer?» «Martín tiene ahorros para el anticipo», me dijo, «y con nuestros 2 sueldos podemos pagar una hipoteca». «¿No te da miedo comprometerte con 20 años de pagos?», le pregunté. «No», me dijo, «porque nosotros ganamos bien. No va a ser el sacrificio que fue para ustedes». Me dolió escuchar eso. Era verdad que para nosotros había sido un sacrificio enorme. Pero me molestó que lo dijera como si hubiera sido una mala decisión. Además, siguió diciendo Andrea, «nosotros no tenemos hijos que mantener. Toda la plata que ganamos la podemos usar para la casa. No tenemos hijos que mantener». Como si mantener hijos hubiera sido un error de cálculo de nuestra parte. En 2023, faltando solo un año para terminar de pagar, comencé a imaginar cómo sería mi vida cuando la casa fuera completamente mía. 19 años después de haber firmado el contrato, finalmente iba a tener algo que era 100% mío. Pensaba en todas las cosas que podríamos hacer con el dinero que ya no gastaríamos en la cuota de la casa. Tal vez podríamos comprar un auto usado. Tal vez podríamos hacer un viaje. Tal vez podríamos ayudar económicamente a los niños cuando necesitaran algo. «Elena», le dije una noche de diciembre de 2023, «faltan 6 cuotas. 6 cuotas más y somos dueños de casa». «No puedo creerlo», me dijo. 20 años después vamos a lograrlo. El 15 de junio de 2024
Exactamente 20 años después de haber firmado el contrato, pagué la cuota número 240. La última. La casa era oficialmente nuestra. Esa tarde fui al banco a hacer el último pago. Cuando la empleada me entregó el recibo que decía saldo 0.0, se me llenaron los ojos de lágrimas. «¡Felicitaciones!», me dijo la empleada. «No mucha gente llega hasta el final. ¿Qué quiere decir?». Le pregunté. «Quiero decir que la mayoría de la gente abandona en el camino», me dijo. «Por crisis económicas, por cambios familiares, por falta de constancia. Usted es parte de un grupo muy pequeño que realmente termina de pagar». Llegué a casa con el recibo en la mano. Lo puse en la mesa de la cocina y llamé a Elena. «Elena», le dije, «ven acá, quiero mostrarte algo». Cuando vio el recibo con saldo 0, se puso a llorar. «¿Es en serio?», me preguntó. «Ya está. Ya terminamos, le dije. «La casa es nuestra». Esa noche cenamos en la mesa de la cocina mirando el recibo. 20 años de sacrificios habían valido la pena. Finalmente teníamos algo que era completamente nuestro. «¿Qué hacemos ahora?», me preguntó Elena. «Ahora», le dije, «disfrutamos de tener una casa paga. Disfrutamos de no tener que preocuparnos por la cuota todos los meses». «¿Y los niños?», y me preguntó. «¿Les contamos?». «Les contamos», le dije, «pero con tranquilidad, cuando sea el momento apropiado». Al día siguiente, sábado 16 de junio, me levanté con una sensación que no había tenido en 20 años. La sensación de que el dinero que ganaba era completamente mío. No tenía que ir a pagar una cuota. No tenía que calcular si alcanzaba para fin de mes. Era libre financieramente por primera vez en 2 décadas. Me senté en mi sofá favorito en el living. Tomé un café y miré alrededor de la casa. Esta casa que había costado tantos sacrificios. Esta casa que había limitado tantas decisiones. Esta casa que finalmente era mía. Estaba pensando en qué haríamos con el dinero extra cuando sonó el teléfono. Era Andrea. «Hola, papá», me dijo con una voz muy alegre. «¿Cómo estás?». «Bien», le dije. «¿Y tú cómo andas?». «Muy bien», me dijo. «Te llamo porque tengo una buena noticia». «¿Qué noticia?», le pregunté. «Estoy embarazada», me dijo. «¿Vas a ser abuelo?». «¡Qué alegría!», le dije. Era realmente una noticia hermosa. «Sí», me dijo. «Y por eso queremos celebrar con toda la familia». «Papá, en 1 hora llegamos con toda la familia. Prepara comida para 12 personas. ¿Vamos a celebrar en 1 hora?», le pregunté. «¿12 personas?». «Sí», me dijo. «Vengo yo con Martín. Viene Miguel con su novia. Viene Alejandro. Vienen los padres de Martín. Vienen algunos amigos. Vamos a hacer una celebración grande». «Andrea», le dije, «no tengo comida para 12 personas. Tendría que ir al supermercado, comprar todo, cocinar». «Papá», me dijo con una voz que me resultó familiar, «ya no tienes excusas. Ahora que terminaste de pagar la casa, puedes gastar en nosotros». Ahí fue cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Andrea sabía que había terminado de pagar la casa y había interpretado eso como que ahora yo tenía dinero disponible para gastar en la familia. «¿Cómo sabes que terminé de pagar la casa?», le pregunté. «Porque yo calculé», me dijo, 20 años después de 2004. Sabía que este mes terminabas de pagar». «¿Y por eso decidiste organizar una celebración sin preguntarme?», le pregunté. «Porque es una fecha importante», me dijo. «Y porque ahora finalmente puedes ser generoso con tu familia sin la excusa de la cuota de la casa». «¿La excusa de la cuota de la casa?». Como si durante 20 años hubiera estado fingiendo no tener dinero para no gastarlo en ellos. «Andrea», le dije, «no puedo preparar comida para 12 personas en 1 hora». «¿Por qué no?», y me preguntó. «¿Qué otra cosa importante tienes que hacer?». ¿Qué otra cosa importante tenía que hacer?
Tenía que disfrutar del primer día de mi vida en 20 años sin preocupaciones financieras. Tenía que procesar el logro de haber terminado de pagar mi casa. Tenía que planear qué hacer con mi nueva libertad económica. Tengo que ir a comprar comida, cocinar para 12 personas, limpiar la casa, preparar todo. Le dije. Perfecto, me dijo. Entonces tienes tiempo. No es perfecto, le dije. Es mucho trabajo para muy poco tiempo. Papá, me dijo con una voz que empezaba a sonar molesta. Durante 20 años dijiste que no podías gastar dinero en nosotros porque estabas pagando la casa. Ahora ya no estás pagando la casa. ¿Cuál va a ser la próxima excusa? La próxima excusa. Como si no querer organizar un almuerzo para 12 personas con una hora de aviso fuera a buscar excusas. No es una excusa, le dije. Es que me parece inconsiderado avisarme con tan poco tiempo. ¿Inconsiderado? Y me preguntó, ¿es inconsiderado querer celebrar con mi familia que mi papá finalmente terminó de pagar su casa y que voy a ser madre? Cuando lo puso en esos términos, yo quedaba como el malo de la película, como si no quisiera celebrar cosas importantes de la familia. Está bien, le dije finalmente. Vengan, voy a ver qué puedo preparar. Perfecto, me dijo. Llegamos a las 2. Prepara algo rico. Y cortó. Me quedé sentado en mi sofá mirando el teléfono. El día que había imaginado como una celebración tranquila de mi logro personal se había convertido en un día de trabajo forzado para la familia. Pero lo que más me molestaba no era el trabajo, era la actitud de Andrea. La forma en que había dado por sentado que yo iba a acceder a su pedido. La forma en que había interpretado que terminar de pagar la casa significaba que ahora estaba disponible para gastar en ellos. Miré el reloj. Eran las 12:30. Tenía 1 hora y media para ir al supermercado, comprar comida para 12 personas, volver, cocinar y preparar la casa para recibir a toda la familia. «Elena», le grité, «ven acá, tenemos un problema». Cuando le conté lo que había pasado, Elena se enojó tanto como yo. «¿En 1 hora?» me dijo, sin preguntar si podíamos, sin ofrecer ayuda. «Y lo peor», le dije, «es lo que me dijo sobre que ahora que terminé de pagar la casa, ya no tengo excusas para no gastar en ellos». «¿Qué excusas?», me preguntó Elena. «Durante 20 años estuvimos fingiendo ser pobres». «Aparentemente», le dije. «¿Y qué vamos a hacer?», y me preguntó. «No sé», le dije. «Si les digo que no vengan, voy a quedar como un padre egoísta que no quiere celebrar con su familia. Si los recibo, van a pensar que está bien tratarme así». Elena se quedó pensando. «Esteban», me dijo finalmente, «yo creo que tienes que recibirlos, pero también creo que tienes que hablar con ellos sobre límites». «¿Límites?» «Sí», me dijo, «límites sobre qué pueden esperar de nosotros ahora que terminamos de pagar la casa». Tenía razón, pero no era una conversación que quería tener en medio de una celebración familiar. «Vamos al supermercado», le dije a Elena. «Compramos lo que podamos y preparamos lo que podamos, pero después hablamos con ellos». Salimos corriendo al supermercado. Con el dinero que normalmente usaba para la cuota de la casa, pude comprar más comida de la que había comprado en años. Carne para asado, ensaladas, bebidas, postre.